en España, buenas tardes en muchos países sudamericanos. ¿Se me oye? Muy bien. Bueno, estaba encantado oyendo a Gustavo. La verdad es que me hubiese quedado un buen rato escuchándole y no me hubiese importado empezar más tarde, pero el tiempo, que es un invento nuestro, que pues está también para los aspectos prácticos y que para que podamos organizarnos de alguna forma. ¿La imagen se ve bien? Hola, Enrique. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de la sala Descanso en Dios por invitarme y a las organizadoras que tan amablemente me han trasladado esta invitación. No sé si es el momento de empezar ya. En cualquier caso, pues muchas gracias por asistir a este encuentro y por darme la oportunidad de realizar este aprendizaje que voy a realizar con vosotros. En primer lugar, deciros que espero no emplear ningún verbo inadecuado para el habla hispana de Hispanoamérica, porque ya sabéis que hay algunos verbos que aquí los empleamos de una forma muy regular y que allí no son tan regulares o tan normales. Bien, esta noche vamos a hablar de la curación. La curación es un concepto que es muy transversal en un curso de milagros, de forma que realmente a lo largo de toda la enseñanza de lo que es el texto, los ejercicios y los demás manuales y escritos que tiene, pues en todo momento nos habla de ella, porque la curación finalmente es el objeto de la enseñanza. El curso muy directamente relaciona la curación, en primer lugar, con las enseñanzas del Espíritu Santo en relación al cambio de percepción que implica el instante santo, el encuentro santo, la relación santa. Y es a partir de la aplicación de estos conceptos, pues, de donde el curso va desengranando lo que es el encaje que va teniendo los distintos conceptos del cambio de percepción al que nos lleva el curso para conseguir la meta final, que es la curación. La curación en ese sentido sería conseguir una percepción corregida, que es diferente de la percepción que tenemos aquí en el mundo. Aquí tenemos una percepción errónea o invertida, y la curación consistiría precisamente en conseguir una percepción recta, una percepción que nos permitiese que un último paso nos llevase a retornar a nuestro estado original. Bien. Vamos a empezar con una pequeña introducción para situarnos un poco en el punto de partida. Como ya todos conocéis, a través de un curso de milagros, nuestra naturaleza original sucede tras la creación de Dios, que realizan un proceso de extensión de su amor a unas criaturas que somos nosotros, y nos crea en
su misma calidad y de su mismo pensamiento, de forma que traslada todos sus atributos a nosotros y en ese sentido nos convierte en seres iguales que Él, puros, ilimitados, plenos. Y en ese sentido la realidad se compone nada más que de Dios y la creación que hace Dios de un ser al cual le traslada su amor. Dios está repleto de amor y la única forma que Él considera que puede manifestar o experienciar ese amor es en la creación de un ser al cual trasladarle su naturaleza, que es el amor. Bien, eso se conoce como la filiación. Es el conjunto de todos los seres que Dios creó. La filiación, a partir de una famosa, diminuta y adecuada idea, parte de ella empezó a experimentar una serie de pensamientos que no estaban en lo que es la naturaleza de la comunicación de Dios con sus creaciones. Estos pensamientos nos llevaron a una división de nuestra mente que generó un rechazo de una parte de la misma. Esto supuso un proceso de deterioro mental y a partir de ahí la extensión, que era la forma en la que nosotros participábamos con Dios de la co-creación, se convirtió para nosotros en proyección. En el mismo sentido pasamos del conocimiento a la percepción. Es como que de repente nosotros tenemos una forma de comunicarnos nuestro Creador que al albergar nosotros una serie de pensamientos por propia iniciativa que no eran adecuados para la comunicación directa con Él, empezamos nosotros mismos un proceso de deterioro mental que nos lleva a ir cortando la comunicación con Él, a crear un ente mental separado de nuestra mente originaria del espíritu y finalmente a involucrarnos en una espiral de culpabilidad que nos hace proyectar sobre nuestro Creador una absurda represalia, como si lo hubiésemos traicionado. Y de todo este proceso nosotros, ya en un alarde de locura, damos forma a esa parte dividida de nuestra mente que es el ego. El ego tiene un paradigma. El ego no conoce, el ego solo percibe. Y comienza a percibir un sueño a partir del cual el objetivo es la separación. Ese sentimiento de culpabilidad que tiene por pensar que ha traicionado a Dios, esa devastación mental al que le lleva todo ese proceso de miedo y culpabilidad, desemboca finalmente en un deseo de separación total. Para eso, el ego llega a un momento en el que crea el espacio y el tiempo, esto es, el plano físico, y lo hace con una sola finalidad, que es la identificación con la forma. ¿Qué consigue el ego cuando se identifica con la forma? Pues consigue acentuar la separación. De esta forma, lo que inicialmente fue un corte de comunicación con el Creador, el ego avanza en ese paradigma de separación y acaba creando todo escenario, que es el escenario físico, con el cual poder identificarse y en el cual poder llevar a cabo el diseño de un experimento en ese plano, un experimento en el que poder
tener pensamientos totalmente contrarios a su naturaleza. En ese sentido, el paradigma del ego es la escasez y la insuficiencia. Pasamos de ser una mente en comunicación con nuestro Creador, perfecta, pura, ilimitada, cuyo atributo único es el amor y cuya única función es la cocreación con Dios, a realizar un diseño en el que nuestra percepción nos empieza a limitar la conciencia y nos identificamos con el plano físico. Veo que hay un par de preguntas en relación a si curación y sanación es lo mismo. Yo los veo como perfectamente sinónimos. Pétalo. En otra pregunta que me hace Raisa, si la percepción es del ego, efectivamente, la percepción es un invento estrictamente del ego. Cuando el ego, que es la parte dividida de nuestra mente que comienza el sueño de la separación, empieza a cortar la comunicación con Dios, llega un momento en el que el conocimiento no tiene acceso a él porque ha elegido un paradigma en el cual quiere olvidarse de su auténtica naturaleza. Cuando nosotros pedimos cambiar de percepción, que es la pregunta que haces, sencillamente es que ese diseño de experiencia en el plano en el cual poder experimentar de forma extrema toda una serie de aventuras, toda una serie de situaciones, de pensamientos totalmente contrarios a la naturaleza divina, basados en el miedo y en la culpabilidad, cuando ese diseño se lleva al extremo, la locura es tan absoluta y la devastación es tan enorme que pasamos de una naturaleza absolutamente infinita e ilimitada a una naturaleza totalmente aprisionada y constreñida en un cuerpo físico que puede ser una gota en el océano de lo que realmente somos. Bien. En el diseño de la experiencia de separación en el plano físico que realiza el ego, que es la parte dividida de nuestra mente, que tiene ese sueño, hay una causa. La causa es la culpabilidad, es el miedo y son los juicios errados que surgen a partir del miedo y de la culpabilidad. Ya hemos establecido que la culpabilidad surge porque empezamos a proyectar en nuestro creador una sensación insoportable de haberle traicionado, y el miedo surge porque empezamos a pensar a raíz de esa proyección y a raíz de haber nosotros considerado que hemos traicionado a nuestro creador, cosa totalmente absurda, pero a partir de esas dos cuestiones empezamos a tener miedo de una eventual represalia de nuestro creador. Eso hace que intensifiquemos el paradigma de la forma, que intensifiquemos la experiencia en el plano físico de forma que introducimos en el diseño una serie de requisitos, que son el olvido de nuestra propia naturaleza, nos damos la vuelta a todo lo que éramos y a todo lo que es Dios, y no solamente eso, sino que ocultamos todo ese proceso, olvidamos lo que éramos y ocultamos todo el proceso por el cual nosotros mismos hemos tomado la senda de la escasez, de la privación, de la carencia y todo el paradigma de la identificación con la forma, que no es más que eso. Bueno, las consecuencias de todo este proceso, las consecuencias del diseño que realiza el ego de esta experiencia, de sus requisitos, del olvido, de la oscuridad en la que se sume cuando oculta todo ese proceso que él mismo ha realizado por decisión propia. Las consecuencias del aprisionamiento son la creación de un orden de necesidades y la fragmentación en niveles.
Estos son conceptos que simplemente vamos a nombrar, pues son conceptos de cierta complejidad que el curso establece para darnos cuenta de que el paradigma del ego es precisamente dividir para separar, y la creación de un orden de necesidades cuando antes no necesitabas nada y la creación de una fragmentación en niveles es precisamente para profundizar en ese sueño de la separación. Las consecuencias del olvido de nuestra propia naturaleza y de ocultar ese proceso que hemos iniciado es la irresponsabilidad. Nuestra situación actual es consecuencia de eso. Nuestra situación actual es que nacemos en un cuerpo físico, no sabemos en absoluto quiénes somos, desarrollamos nuestra vida en ese cuerpo físico y en ese escenario, en ese diseño que realizamos, hay un guión y hay otros personajes y nosotros somos absolutamente ignorantes de que todo este proceso ha sido realizado a partir de nuestra voluntad, a partir de una decisión conscientemente tomada y a partir de un proceso de identificación con la forma realizado a conciencia. Sí, regido por una mente absolutamente demente, pero que no por ser demente ha perdido sus facultades, su poder. Y a través de la creencia, debido al gran poder que esa mente tiene, consigue crear un escenario en el cual nosotros no reconocemos absolutamente nada más que lo que percibimos con los sentidos del cuerpo físico. Y esta es nuestra situación actual. Para conseguir todo ello, hemos tenido que realizar, digamos que una inversión de la percepción. Cierto es que en nuestra situación de comunicación directa con Dios no se percibe porque estamos en total conocimiento, pero en el diseño que realizó el ego hubo muy diferentes niveles y fue un proceso largo en el cual nos esforzamos muchísimo por ir bajando cada vez a un nivel de profundidad mayor. Eso implica que con el poder de nuestra mente, esa parte dividida de ella, que es el ego, crea una experiencia de la cual ahora mismo no podemos salir, sin ayuda. Se rige por la percepción invertida. Los paradigmas son la escasez, la insuficiencia, ya no somos plenos, la irresponsabilidad. Necesitamos apropiarnos porque somos carentes, comienza la competición y nacen el ataque, la locura y el caos. Hay un par de preguntas que vamos a ir contestando. ¿Por qué dices que fue una decisión consciente? Bien, no hay nada que le ocurra a un hijo de Dios que no sea de una forma absolutamente consciente y que no sea directamente causado por una decisión suya y por tanto absolutamente por su responsabilidad. Daos cuenta de que al igual que se produce una fragmentación en niveles, también se produce una fragmentación en niveles de nuestra consciencia. Nuestra mente es la mente original, es la que está soñando. Desde ese punto de vista, es lo que dice Ken Wapnick, de que solo hay una realidad, no hay dualismo, no está la realidad espiritual y la realidad física, solo está la realidad espiritual y todo lo que estamos viviendo ahora mismo es un sueño. A partir de que nosotros tomamos la decisión de la separación de una forma completamente consciente, la fragmentación en niveles
hace que vayamos creando diferentes niveles de conciencia. Por ejemplo, nada más separarnos, creamos el nivel de conciencia del ego. Pero luego el ego hace un diseño de una experiencia en el plano físico. El ego crea el espacio, el tiempo y la materia para poder realizar esa experiencia extrema e identificarnos con un cuerpo. El cuerpo que actualmente tenemos tiene una pequeña conciencia de vigilia. Ni siquiera tenemos ahora mismo la conciencia del ego. Hay muy diferentes niveles de conciencia. La conciencia del ego la tenemos en los momentos de sueño y en los periodos entre vidas, en el plano extrafísico. De manera que ahora mismo nosotros, evidentemente, esto es como las muñecas de Matrioshka, que van una metida en otra cada vez más grande. Nosotros estamos en la más pequeña, nuestro nivel de conciencia está aprisionado. Por eso siempre se habla de expandir la conciencia. Nosotros tenemos ahora la pequeña conciencia de vigilia de la identificación con el cuerpo físico, nada más de cuando estamos despiertos. Ese es el diseño. Pero luego tenemos otros niveles de conciencia, la conciencia egoica, que es superior a esta, que es la que ha diseñado esta experiencia, y luego está la conciencia total espiritual, que además es una conciencia compartida con el resto de la creación y con Dios, no está separada. Según bajas de nivel de conciencia, vas llegando a grados más profundos en el paradigma de la separación, del olvido y de la ocultación de todo el proceso. Hay otra pregunta de Patti que nos dice: si en el plano físico siempre vamos a tener percepción, nunca vamos a dejar de tenerla mientras estemos en ese cuerpo, ¿es así? Bueno, no solo es eso. En el cuerpo nunca podremos dejar de percibir, pero es que no por abandonar el cuerpo inmediatamente dejas de percibir. Tú, si abandonas el cuerpo, lo que ocurre sencillamente es que queda la mente egoica. Y la mente egoica, ¿qué es lo que va a hacer en el periodo intervidas? Pues va a hacer aquello que le permite su grado de aprendizaje en ese momento. Normalmente, si el grado de aprendizaje que tiene no se ha incrementado, no le quedará más remedio que decidir volver a diseñar otra experiencia en el plano físico, codiseñada con otros entes con los que va a establecer toda esa escenografía de esa obra de teatro, con una serie de personajes. Todo ese diseño lo realiza el ego, y el ego lo realiza porque no es consciente de que puede decidir otra cosa en ese nivel de conciencia. Con lo cual, por supuesto que en el cuerpo siempre vamos a percibir, y no solo en el cuerpo, es que seguiremos percibiendo. Cierto es que, como veremos después, las ayudas que recibimos son muy importantes, y esas ayudas pueden literalmente colapsar el tiempo y hacer que lo que nos costó mucho diseñar no haya que recorrer en el mismo sentido el camino contrario, sino que el milagro va acortando el tiempo, lo va colapsando, porque va evitando que lo que naturalmente habríamos aprendido en un periodo de tiempo, que hubiese durado, dice el curso, miles de años, se aprenda en un instante. Hay una persona que me dice que no escucha nada. Pilar Milara. A ver si lo puede solucionar. Bien. Nuestra situación actual, entonces, es la que nosotros conocemos. Es la única que podemos ahora mismo percibir. Es la del cuerpo físico, nuestra identificación con él y el olvido completamente de nuestra naturaleza. Bien. El curso también establece en alguno de sus pasajes que, no obstante ser nuestra creencia
dado que proviene de un ser ilimitado, no obstante nuestra creencia establecer este paradigma de una forma tan radical y tan contundente, no obstante, hay una cuestión que ocurrió en el momento de la separación, y es que el mismo Dios, al constatar que se había cortado la comunicación con sus creaciones, en ese mismo momento estableció la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Una manifestación suya que pudiese mantener la comunicación con nosotros a pesar de haber cerrado nosotros todas las vías de comunicación que se tienen en el estado original del espíritu con su creador. Es decir, nosotros nos dimos la vuelta, nos cubrimos de un espeso manto en el cual nos olvidamos de lo que éramos y no quisimos volver a tener comunicación, pero la respuesta de Dios fue una voz suya que es el Espíritu Santo, el ayudante, como bien dices, Raisa, el traductor, el intérprete. Lo que vamos a hablar hoy está basado básicamente en las enseñanzas de este traductor, de este intérprete. Bien, hay una cuestión que nosotros no pudimos realizar. Como aquí lo único que hay es que unos seres ilimitados, puros, divinos, están soñando y no hay una realidad de ese sueño, aquí realmente lo que ocurre es que nosotros no podemos cambiar nuestra realidad, simplemente tenemos una creencia, con lo cual nosotros mantenemos una cierta comunicación a través del Espíritu Santo. Al no poder cortar nuestra comunicación completamente con nuestro Creador, tenemos una característica establecida desde que ocurrió la separación, que es una característica nuestra, de nuestro ser real, y es una capacidad limitada para soportar el dolor. ¿Qué ocurre en cada una de nuestras experiencias en el plano físico? Podemos estar viviendo experiencias y reencarnándonos desde miles de millones de años en el tiempo del mundo, y en cada una de esas experiencias siempre manifestamos una ligera incomodidad, una incomodidad que no sabemos de qué viene, pero que nos hace no estar en paz. Por supuesto, esto se debe también al diseño que el ego ha realizado de la experiencia de mente que vivimos. Para el ego esta experiencia es todo menos la paz, es locura absoluta, es experimentar las vivencias, las emociones y tener los pensamientos más extremos. Esa es la razón de todo este diseño. Pero nosotros, gracias a esa voz, podemos identificar en cada una de nuestras experiencias físicas una incomodidad, una cierta inquietud que se va transformando en molestia, en dolor. Al final acaba siendo un claro sufrimiento, y eso normalmente desemboca en una crisis. La mayoría de las personas que van teniendo todo este proceso de incomodidad, inquietud, molestia, dolor, sufrimiento y una crisis, llega un momento en que inician una búsqueda. De hecho, la única razón de que hoy estemos todos los que estamos aquí en este taller es precisamente que cada uno de nosotros ha iniciado esa búsqueda. Y esa búsqueda se inicia porque hay una manifestación divina que todavía está en nosotros, actuando, y que desde el momento en que nosotros empezamos a saturarnos de tanto sufrimiento y de tanta vivencia extrema, empezamos a ponerle una cierta atención.
Me escribes, Enrique, que a veces te ves dormido en este sueño, soñando que quieres más sueños y que te sientes a gusto porque piensas que en este sueño vas a encontrar la paz. Bueno, es una forma de verlo. Bien, cuando nosotros nos convertimos en buscadores, digamos que comenzamos a darle credibilidad a esa voz que nos está continuamente llamando, que nos está continuamente estableciendo de alguna forma que hay otro camino, que hay otra forma, que no es la forma del mundo, que siempre conduce a callejones sin salida, y que experiencia tras experiencia física, nosotros vamos constatando que eso es así, que no hay salida. Cada vez que nacemos, nacemos olvidados al nivel de la conciencia de vigilia, de la muñeca pequeñita de Matrioska, pero el ego va acumulando el aprendizaje de cada experiencia en el plano físico y por mucho que lo niegue, siempre se va produciendo un cierto avance y es gracias a esa voz que tenemos. Me dice Graciela, en el plano energético estamos unidos al todo, con la totalidad de la conciencia de la creación. Y es fuera de él que nos enfrentamos a nuestro libre albedrío que nos enfrenta al plano energético. Bueno, bien, nosotros lo único que nos ocurre ahora mismo es que debido a nuestra poderosísima capacidad de focalizarnos en una creencia, estamos totalmente focalizados en un sueño. La parte dividida de nuestra mente, que no es toda nuestra mente, sino solamente esa parte, está focalizada en un sueño, y a partir de ahí tenemos una identificación con un paradigma, que es el paradigma físico del espacio y del tiempo. Pero efectivamente hay toda una parte superior de nuestra mente, que es la mayor, que sigue en contacto con el Creador. Nosotros no podemos entender esa multiplicidad de aspectos de la conciencia porque el diseño de nuestra vivencia implica que estamos focalizados en una vivencia, en un cuerpo, olvidados de lo que somos y habiendo ocultado todo el proceso y no acordándonos de nada. Pero sí, efectivamente, lo que tenemos que ir es redescubriendo nuestra naturaleza. Bueno, es que parece que hay un cruce de mensajes. Bien, esta voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, en realidad nosotros estamos recibiendo influencia de esa voz, de esa manifestación divina que aún nos permite conocer cuál es la referencia interna del espíritu que aún conservamos por ese hilo de conexión y nos permite diferenciar, empezar a diferenciar el sueño de la realidad. Pregunta Óscar que cuál es el tema y el tema es la curación. Bien, correcto. Un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental. Este entrenamiento mental pretende conseguir el estado de paz. El estado de paz es un estado necesario para poder retornar. Es un estado en el que nuestra percepción ha sido corregida. ¿Qué instrumentos nos establece el curso como ayudas para poder comenzar ese proceso? Como todos sabemos, el mismo título lo está estableciendo. Este es un curso de milagros. El milagro es una corrección del pensamiento.
El milagro es una corrección del pensamiento que nos permite comenzar a percibir correctamente. Nuestro pensamiento tiene un proceso por el cual, a partir de un pensamiento, generamos una emoción. A partir de esa emoción, efectuamos una acción. Nos comportamos de una determinada manera en función de las emociones que vamos sintiendo. Ese comportamiento determina una experiencia. Y en función de cómo resulte la experiencia, nosotros volvemos a elegir tener otro pensamiento. En este sentido, lo que nos establece el curso de una forma muy clara es que la voz del Espíritu Santo, esa conexión que todavía tenemos con Dios, establece el sistema de pensamiento del Espíritu. El Espíritu es nuestra entidad real y se rige por la parte superior de nuestra mente. Además, está el sistema de pensamiento del ego, que es el del paradigma de la escasez, de la privación, de la insuficiencia. Nosotros, por ese proceso de pensamiento, emoción, acción, comportamiento, experiencia, podemos decidir que el siguiente pensamiento que tengamos, en vez de ser un pensamiento del sistema de pensamiento del ego, todos nuestros pensamientos son del sistema de pensamiento del ego en esta experiencia en el plano físico, salvo los pensamientos amorosos. En cuanto nosotros conocemos que con un milagro, que es una corrección de un pensamiento, se transforma la emoción, se transforma el comportamiento y tenemos otra experiencia, como dice el curso, la convicción llega con el logro. Esa otra experiencia que nosotros hemos tenido a raíz de haber cambiado un pensamiento nos hace caer en que efectivamente el milagro corrige la percepción y que por haber corregido un pensamiento y haber corregido mi percepción, una situación en la cual yo había tenido una emoción negativa, al tener esa corrección del pensamiento se puede transformar esa emoción negativa en una positiva. Eso me lleva a tener otro comportamiento diferente del que hubiese tenido si hubiese tenido una emoción negativa. Y ese comportamiento me lleva a tener una experiencia distinta, transformada. Esa experiencia es la que me permite volver a elegir tener un pensamiento en función del espíritu, un pensamiento en función de la referencia interna y no un pensamiento en función del ego, de la referencia externa, del escenario, del guión y de los personajes, de la identificación con el cuerpo. Perfecto. A partir de los milagros comienza la corrección de la percepción. Tenemos una pregunta de Patti. Dice, prospector, ¿puede uno estar en conciencia pura sin que el cuerpo deje de existir? Bien. El instante santo es precisamente un momento en el que se puede tener temporalmente, puntualmente, una percepción completamente corregida de una determinada situación y el cuerpo sigue existiendo. De hecho, cuando por el proceso de restitución de la integridad de la mente que nos enseña el curso, tú has conseguido un determinado nivel de percepción corregida, de mentalidad milagrosa, de percepción recta, de varias formas, lo dice el curso, todavía en vida del cuerpo físico,
significa que te has desidentificado completamente del cuerpo físico. Y en ese sentido sí, puedes tener una conciencia corregida. Si conciencia pura te refieres a conocimiento, no. Para poder tener conocimiento, por supuesto, no puedes tenerlo mientras estés en un cuerpo físico, pero es que además has debido de corregir tu mente de tal forma que le has dado la espalda a esa creación tuya que es el ego. Y eso es independiente de la identificación y la experiencia en un cuerpo físico. Eso digamos que es posterior, o suele ser posterior. Bien, perfecto. A partir de los milagros tenemos el proceso de expiación. El proceso de expiación es lo que el curso establece como la restitución de la integridad de la mente, la adquisición de la visión espiritual que se va adquiriendo a base de ir aceptando los milagros para uno mismo. En ese sentido hay bastante identificación entre los milagros y la expiación. La expiación, el curso la establece como principio y como proceso. El proceso de expiación es el proceso en el cual todos los que estamos en el sueño, todos los que estamos inmersos en el diseño de la vivencia en el plano físico y todos los que están viviendo experiencias diseñadas por el ego, que no solo son las del plano físico, van realizando el aprendizaje hasta darse cuenta de que no necesitan seguir diseñando ese tipo de experiencias, porque empiezan a recordar su auténtica naturaleza y se dan cuenta de que ya empiezan a ser libres de tomar otras decisiones. Abandonan el aprisionamiento mental y comienza la liberación. Precisamente esa liberación es la curación. Y llevamos casi una hora de taller y no hemos empezado casi a hablar de la curación, cosa que suele ocurrir muy a menudo. Bien, tiene otra pregunta Enrique. Mi pregunta es, ¿por qué quito mi mirada de la curación milagrosa pensando que no es posible? ¿Es miedo al amor? Bueno, claro, hay un concepto importantísimo que vamos a explicar ahora después, si nos da tiempo, y es el miedo a la liberación. El curso establece que el obrador de milagros tiene que entender de una forma cabal el miedo que se le tiene a la liberación. El miedo que se le tiene a la liberación tiene una causa muy sencilla. Nosotros estamos identificados con un cuerpo y hemos diseñado la vivencia de un personaje, el héroe del sueño. Ese personaje que se crea un cuerpo tiene una falsa identidad. El concepto del yo frente al verdadero ser. Bueno, voy dando referencias del curso porque de esta forma lo podemos hilar mejor. Si nosotros pretendemos desidentificarnos del cuerpo y del personaje y del héroe del sueño sin tener clara todavía nuestra auténtica realidad, nuestra verdadera identidad, nos entra terror, porque desidentificarnos de lo único que tenemos a mano para identificarnos ahora mismo es la extinción absoluta de nuestro ser. Entonces hay un miedo terrorífico a la liberación. Es como, salvando las distancias y en el tema de las adicciones, aquella persona que se le exhorta a que deje una adicción está aterrorizado porque piensa que no hay vida después de la adicción. ¿Qué va a hacer él si ya no puede fumar más?
es horroroso. Bueno, nosotros tenemos una adicción grave a la identificación con un cuerpo y a la vivencia en el plano físico. Esa adicción es extrema. No queremos liberarnos de ella en tanto en cuanto el sufrimiento sea tan profundo que desemboque en una crisis, como dice Hartol en El poder de la hora que le ocurre, en la cual el ego literalmente se desinfla y entonces deja paso a que comience a actuar la referencia interna, la voz del espíritu. Claro que hay un miedo absoluto a la liberación. Efectivamente, la adicción a la culpa y al dolor. La adicción en general al paradigma que el ego ha diseñado. De hecho, si lo pensáis bien, en la parábola del hijo pródigo hay un hijo que se queda y el hijo que se va, pues es, digamos, el que quiere, el que tiene un afán de vivir esas experiencias que piensa que no va a vivir en el seno de la casa del Padre. Es decir, nosotros de alguna forma hemos sido los más amantes de la aventura, los más amantes de las experiencias extremas. Y ese proceso de degeneración mental nos llevó a tener una completa adicción al paradigma que diseñamos. Dolor, culpabilidad, miedo, escasez, insuficiencia. Efectivamente, como dice Richard, una curación milagrosa es una redundancia, porque la curación es el resultado del milagro. Bueno, más que una redundancia, es que no se pueden mezclar ambos conceptos, porque uno es causa y otro es efecto. El milagro establece unos cambios de percepción puntuales que te elevan a la posibilidad de aceptar la expiación para ti mismo, de empezar a percibir que no eres culpable, que no existe el pecado, que solo existe el error, que el error se puede corregir y que la situación en la que estabas era total y completa responsabilidad tuya. En ese sentido, hay un símil que establece ahora sigo con las preguntas, pero voy a establecer esta comparación que es bonita y es una comparación bastante ilustrativa. Hay un símil entre la relación que tiene la curación con el perdón, la expiación, el milagro, y es el símil de la jeringuilla. Este es un símil que yo se lo oí a mi querido amigo y hermano Innerleiter. El símil de la jeringuilla es que el líquido que se va a inyectar es el principio de la expiación, la aguja es el milagro, la jeringuilla es el Espíritu Santo. De esta forma, cuando entra la expiación a través del milagro, que se permite por el perdón es la predisposición que tenemos a dejarnos pinchar por la aguja del milagro y que entre la expiación a través del Espíritu. El efecto que tiene todo eso es la curación. El enfermo, después de aplicarle esa medicina, se cura. Bien, ese es un poco el símil de la relación entre todos estos conceptos. Alguien me exhorta a que empiece ya con la curación y que no conteste más preguntas, pero bueno, lo que podemos hacer es que cuando no vamos a terminar la curación, si las organizadoras son tan amables de invitarme en otro momento, pues en lo que no acabemos hoy ya acabaremos en otra sesión. Dice Pétalo que lo contesto todo, es que soy muy educado y entonces no me voy a quedar sin contestar.
La inidentificada era Raisa. Vale, muy bien. Gracias, Pétalo. Fenomenal. Bien, vamos a intentar seguir. Si no tenemos más preguntas. Bien, entonces efectivamente uno de los conceptos que primeramente nos establece el curso es que la curación es precisamente esa mentalidad recta que resulta del deshacimiento del error que viene inducido por la corrección de la percepción que están realizándonos los milagros. Antes lo hemos dicho, pero tiene que quedar claro. La mentalidad recta es previa a la mentalidad 1 del Espíritu Santo. La mentalidad 1 del Espíritu Santo es el estado de conocimiento y de comunicación directa con Dios. Eso no lo vamos a conseguir nosotros porque es Dios el que da el último paso. Nosotros lo que pretendemos conseguir es corregir la inversión de la percepción que tenemos aquí. Solamente cuando tengamos una percepción corregida, que precisamente un curso de milagros es lo que pretende, la corrección de la percepción, solamente estaremos en situación a partir de ahí de que el último paso lo de Dios y lleguemos otra vez a la mentalidad 1 de comunicación directa con Él. Bien. Otra de las cuestiones que establece el curso, hablando un poco de lo que hemos hablado de que hay un miedo terrorífico a la liberación, precisamente la curación es esencialmente una liberación del miedo. Esto puede parecer una pescadilla que se muerde la cola, un bucle. Tenemos miedo a la liberación, con lo cual no nos vamos a curar, pero solamente la curación es la que posibilita la liberación del miedo. Claro, daos cuenta de que nosotros hemos fragmentado nuestra mente en niveles, en 1000 pedacitos, y entonces lo que tenemos que ir es nivel por nivel corrigiendo, peldaño por peldaño subiendo, y a cada corrección y a cada peldaño permitimos que esas curaciones, eso es como la experiencia que hemos tenido en ese proceso del pensamiento, emoción, comportamiento, experiencia, a cada experiencia que se ha transformado en nuestra vivencia en el plano físico y que identificamos claramente como efecto de la causa de cambiar un pensamiento, de aceptar un milagro, a cada una de esas experiencias vamos convenciéndonos del logro que supone. Y eso nos permite volver a elegir otro pensamiento que corrija la percepción. Otro pensamiento que corrija el pensamiento. El curso también te establece que los milagros son pensamientos que corrigen pensamientos. Bien, perfecto. Entonces, esa es la forma también de irnos liberando del miedo. A cada curación, que es el resultado de todo este proceso, a cada curación de la percepción, vamos liberándonos cada vez más de ese miedo y nos va permitiendo seguir el proceso de desidentificación con la forma, de deshacimiento del error y de aceptación de nuestra verdadera naturaleza y de la de los demás. Y entonces se produce la espiral en sentido inverso a la que supuso el proceso de separación. Vamos a ir subiendo poco a poco, peldaño a peldaño, de nivel en nivel, gracias a esas pequeñas victorias que se van produciendo. Perfecto.
Yo sigo leyendo los mensajes de todas formas, me quitan del hilo, pero también me divierte mucho, con lo cual... Bien, bueno, en este sentido, el miedo... Ya sabéis que el curso establece que todo miedo, en realidad, hay que reconducirlo a un miedo genérico inicial que tiene la mente egoica y es de la represalia divina porque cree que ha traicionado a Dios. Todo eso es una completa locura, porque si algo es Dios, es un ser absolutamente amoroso que nunca reaccionaría ante los desvaríos de su querido hijo. Nunca. Y bueno, una de las bases del deterioro fue precisamente el miedo que empezamos a albergar con la represalia, ¿no? Ese miedo forma parte del paradigma. El miedo, bajándolo al nivel del plano físico, es una tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Este conflicto produce una sensación de coerción que acaba desembocando en ira, porque nos sentimos aprisionados, porque estamos actuando de una forma diferente a como deseamos. Esto desemboca en ira y en proyecciones. Esa ira la proyectamos al exterior y al proyectarla al exterior esperamos un ataque desde el exterior y eso es lo que nos genera miedo. Esto profundiza en la separación. Esto profundiza en la división de la mente. Y esto lo que establece es un comportamiento absolutamente errático, que es el que tenemos. Nosotros nos caracterizamos, por mucho que nos hayamos civilizado, por un comportamiento total y absolutamente errático a todos los niveles. Bien, en cuanto a la liberación, pues es una disposición inicial, ese primer peldaño que subimos, es una disposición inicial a que el espíritu empiece a guiar tu mente. Pero, además de esa pequeña disposición inicial, Jesús nos lo dice muy claro en el curso. No solamente hace falta esa disposición inicial, que la tienes porque ha llegado un momento en el que tanto sufrimiento te ha saturado y estás buscando una salida. Entonces sí tienes esa disposición inicial, pero no solo hace falta esa disposición inicial, es necesario una actitud de vigilancia de los pensamientos. Aquí el curso establece muy claro que no podemos incurrir en una confusión de niveles. Nosotros, para poder corregir nuestra percepción, no podemos actuar en el nivel de los efectos, que es el comportamiento. Tenemos que actuar en el nivel de las causas, que son los pensamientos. Esos pensamientos que determinarán las emociones. Aquí las emociones son muy importantes. Nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál es el sistema de pensamiento del espíritu y no el sistema de pensamiento del ego? ¿Cómo vamos a identificar cuál es la voluntad de Dios y nuestra, que es la voluntad del espíritu, en contraposición a la planificación de las defensas del ego? Pues porque tenemos las emociones. Cuando las emociones son positivas, cuando estamos en un estado de paz, ahí claramente tenemos el signo de que estamos actuando conforme al sistema de pensamiento del espíritu. Bien, entonces decíamos que aparte de la pequeña disposición, es necesario la vigilancia de los pensamientos, una vigilancia por niveles. Aquí hay una cuestión que es importante, y esta es una de las cuestiones claves a las que se enfrenta el estudiante del curso.
como nosotros nos hemos fragmentado en niveles, en el proceso de deterioro del ego, de la parte de mente de nuestra mente, el regreso implica que nosotros no podemos saltar a un nivel superior en el que estamos. Porque nos entraría un miedo terrorífico. Esto ya lo hemos explicado. Cuando nosotros tenemos que subir los peldaños, tenemos que ir haciendo una corrección nivel por nivel. La liberación del miedo es gradual, porque si nosotros pretendemos asumir un nivel diferente del que nosotros mismos nos estamos permitiendo según el nivel de aprendizaje que hemos realizado, no vamos a poder aceptar los conocimientos, el aprendizaje, ese nivel de curación, sin haber ido poco a poco, peldaño a peldaño, corrigiendo esa percepción. Nos va a aterrorizar. Por eso no es conveniente ir más allá del punto en el que en cada momento estás dispuesto. Por eso los milagros son naturales, por eso no se deben forzar, por eso no se deben realizar de forma artificial, por eso surgen simplemente cuando tú estás, aunque sea temporalmente, en estado de mentalidad milagrosa. Por eso no puedes decidir el milagro en qué dirección va. Porque si tú tomases esa iniciativa, volvería a ser el ego el que ha tomado el control de tu vida, el ego planificador y defensivo, y dejarías de estar actuando en función de la referencia interna del espíritu. Por eso nos basta con esa disposición y con esa vigilancia del pensamiento. No podemos planificar con el ego una curación programada y acelerada, porque va nivel por nivel. Bien, en ese sentido el curso insiste bastante en que la curación implica una corrección por niveles, desde el más bajo o denso al más alto o sutil, desde los conflictos más profundos y más disfuncionales hasta las cuestiones más ligeras, hasta poder llegar un momento en el que nuestra visión del mundo es la visión de Cristo, que es la del Espíritu, que es la mentalidad milagrosa, que es el resultado de haber perdonado absolutamente todo lo que vemos. En este caso, perdonar lo que vemos no es ni más ni menos que reconocer que no existe, que no es real, que es producto de una creencia, que es producto de un diseño y que al final es la manifestación de un guión, un escenario y unos personajes. Bien, esa corrección por niveles, desde el más bajo, implica que, enlazando con otro concepto importante, implica que para nosotros poder empezar a asumir e integrar conceptos cada vez más elevados y tener cada vez un mayor nivel de comprensión y por lo tanto poder ir corrigiendo nuestra percepción, debemos comenzar por solucionar los conflictos más graves. Por eso hay una grandísima referencia de un curso de milagros hacia la psicoterapia. Por eso hay un apartado específico dedicado a la psicoterapia. Por eso hay un ejercicio, que es el 333,
que lo vamos a leer porque es muy ilustrativo de lo que estamos diciendo, de que hay que ir curando de nivel en nivel. Dice, el perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar la luz sobre él según desaparece. En este sentido, también en los principios de los milagros establece que los milagros son universales, que todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero que antes es necesaria una purificación. Claro, para comenzar a subir peldaños hacia arriba, si no hemos solucionado los conflictos más importantes que nos impiden un mínimo nivel de percepción, llegará un momento en que no podremos subir más peldaños. Eso tiene un símil en nuestro mundo pues muy sencillo. La psicología tradicional persigue tener un ego sano. Por eso la psicología transpersonal o trascendente llega mucho más allá, porque la psicología tradicional lo que pretende es que el ego logre desenvolverse bien en este mundo. Bien, si una persona tiene graves disfunciones psicológicas y no le permite desenvolverse bien en este mundo, esto es previo a poder asumir cualquier concepto sobre la trascendencia de tu propio ser. No quiere decir que uno deba quedarse contento con su ego sano, con su ego que se desenvuelve, porque entonces no sale del sueño. Pero sí es cierto que debe ir primero al nivel de los conflictos más importantes del ego, antes de poder subir después a ese nivel en el cual aparece la espiritualidad, aparece el concepto trascendente y empiezas a abandonar el ego y a darle la vuelta, a darle la espalda. Efectivamente, como dice Raisa, ¿cómo se puede entregar un pensamiento que está causando malestar si no se sabe cuál es? Claro, la psicoterapia precisamente nos debe enseñar a unas ciertas reglas de autoterapia que también el curso nos va desmenuzando en sitios puntuales de los capítulos. Es decir, para poder perdonar, primero hay que identificar. Primero tengo que identificar cuáles son los traumas del programa de la personalidad, del concepto del yo que he fabricado. Ese concepto del yo nace y ese ego emergente en una nueva vida va creando una personalidad, creando un programa mental en su interacción y desenvolvimiento con los personajes con los que ha codiseñado esta experiencia, con sus padres, con sus hermanos, con la gente que le rodea. Nosotros tenemos que comenzar por limpiar toda esa oscuridad, la más densa, la de los graves conflictos disfuncionales, para poder acceder a un nivel superior. Y para eso tenemos que identificar cada uno de los traumas que tenemos, analizarlos a la luz del curso, examinarlos desde
diferentes perspectivas hasta llegar a comprender perfectamente que todo aquello que ocurrió, en realidad no había nada que perdonar de ello. Ese es el auténtico perdón. El perdón es la comprensión. Cuando tú comprendes que tus padres son otros personajes de la obra de teatro y que sus propias disfuncionalidades no eran ni más ni menos que desvaríos de una mente alocada y que solo se podían interpretar a la luz del espíritu como peticiones de ayuda, es cuando empiezas a comprender que ni siquiera tienes que perdonar todas aquellas cuestiones que crees que te hicieron y que han determinado ese trauma en ese programa de tu personalidad, que es el que ahora mismo te impide desenvolverte. Bien, alguien está escribiendo. El perdón parece necesitarse continuamente ante situaciones variadas. Sin embargo, la mente que decide dejarse guiar solo piensa en lo constructivo hasta el nivel donde ha logrado sintetizar. Correcto. Bueno, hay muchas formas de decirlo, pero realmente esto es sencillo de explicar de una forma general. Todo lo que el ego ha diseñado responde al propósito del ego. Cualquiera de las experiencias que nosotros podamos tener en el plano físico, podemos reinterpretarlas en función del propósito del espíritu. Y poco a poco irnos dando cuenta, al aplicar el sistema de pensamiento del espíritu y al empezar a liberar nuestra mente de los condicionamientos, del aprisionamiento, del paradigma, de ese diseño que realiza el ego, nos empezamos a dar cuenta de que finalmente no hay nada que perdonar, de que las cosas sencillamente se pasan por alto porque no tienen sentido, porque no existen, porque no se pueden compartir, porque no son reales, porque son el sueño. Dice aquí alguien que cuando finalizas una relación de pareja, ¿qué tiene que perdonar? Bien, la relación de pareja, el curso la establece como uno de los principales, si no el principal recurso de aprendizaje para poder realizar todo este proceso de invertir la percepción. Porque nosotros solo podemos corregir nuestra percepción en una interacción con el resto de nuestros hermanos que se encuentran en esta situación. ¿Cómo si no iba a poder aprovechar el espíritu e inocular de alguna forma pensamientos de corrección si no tiene la oportunidad de que haya vivencias para que podamos aprovecharlas, para que podamos establecer en cada una de ellas el propósito del espíritu y abandonar el sistema de pensamiento unificado del ego? Si uno se retira a meditar a la montaña, no va a tener demasiadas experiencias con las que aprender, no se va a producir ese aprendizaje. Y cuando abandone el cuerpo, cuando muera, mejor dicho, no va a tener conocimiento suficiente, un suficiente aprendizaje como para decidir otro tipo de experiencia. Va a volver a decidir volver. La única forma de poder evolucionar es que haya una exposición hacia todo tipo de experiencias
y que de cada una de ellas obtengamos el aprendizaje como resultado de aplicar todos estos principios y conceptos, toda la enseñanza del Espíritu Santo, todo este material que tiene el curso, aplicarlo a esas cuestiones. Bien, la relación de pareja es la principal fuente de vivencias que nos pueden servir para ir aplicando esos conceptos, para ir subiendo de peldaño en peldaño y de tener oportunidades para que podamos obtener esa curación. Sigue habiendo preguntas. Hay una muy concreta de Mari que dice que cuando un marido te pega una enfermedad venérea no existe esa enfermedad, no hay nada que perdonar. Bien, el nivel de concreción es bastante es bastante. Vamos a ver, la única forma que tenemos para poder corregir la percepción es no dar carta de realidad al sueño del ego, al diseño. En cuanto nosotros estamos reaccionando ante cualquier cosa que pueda ocurrir, estamos ratificando que el sueño es real. En ese sentido, hay una única respuesta a todo. Cualquier cosa que te pueda ocurrir es una cuestión que responde absolutamente a un diseño de mente. Y tienes que ser perfectamente consciente de ello. Mínima disposición y vigilancia. Además, no se admiten excepciones. En esto es taxativo Jesús cuando te pide mantente alerta, es una lección del Espíritu Santo, solamente a favor de Dios y de su reino. Es decir, cualquiera de las cosas que te puedan ocurrir forman parte del sueño y reaccionar ante ellas es darle carta de realidad al sueño. Otra cuestión diferente es que no todo va a ser horroroso. Cuando tú consigues ir cambiando tu percepción, literalmente, a otro nivel de tu conciencia, estás permitiendo que se transforme ese pensamiento en otro, y por lo tanto, como son esos pensamientos, los de la mente egoica, los que diseñan el guión y la trama de la obra de teatro, cuando tú cambias tu percepción, literalmente se transforma tu vida, se transforma tu vivencia. Cuando tú dejas de ver en los demás pecadores y culpables, dejas de ver en los demás ataque. Y eso es lo que vas a manifestar. Porque hay una ley inmutable de Dios que en el mundo se aplica de la siguiente forma: crees en aquello en lo que proyectas. Si tú estás proyectando desde dentro de tu mente miedo, escasez, insuficiencia, ataque, esto es lo que vas a experimentar. Es más, es literal y es automático. ¿No os habéis fijado cuando, por ejemplo, estáis en un momento en el que venís cargados de bolsas de la compra, os tropezáis y empieza a haber una ofuscación, y esa ofuscación
hace que empecéis a tener una serie de percances seguidos, es decir, lo que tu mente va a manifestar es inmediato. En cambio, cuando tú consigues por fin volver al estado de paz, dejan de ocurrirte todos esos percances que se van acentuando con la ofuscación. Y ya con esta pregunta se me ha ido el santo al cielo de donde estaba. Bien. Bueno. Vamos a hablar del miedo a la liberación un poco, que antes no hemos establecido algunos conceptos importantes. Vamos a ver, en el proceso de deterioro que sufrió el ego, hemos dicho que ocultamos todo aquello que fuimos realizando para al final acabar en esta experiencia del plano físico, que es una experiencia absolutamente ínfima con respecto a lo que es nuestra verdadera naturaleza. Precisamente toda esa ocultación la hemos realizado porque no queremos acordarnos de que los autores de ese sueño y de ese proceso somos nosotros. Eso es lo que el curso establece como el altar profanado y es lo que supone un obstáculo y una barrera fundamental a la liberación. El haber ocultado en lo que nosotros llamamos inconsciente todo ese proceso de deterioro mental que conscientemente, esta vez sí, fuimos llevando a cabo. Ahí influyó mucho la culpabilidad. Al sentirnos culpables, ya hemos dicho que proyectamos fuera la posibilidad de represalia del creador y esa culpabilidad fue la que nos llevó a ocultar todo ese diseño que realizamos. De ahí viene el olvido. El miedo a la liberación precisamente es que en cuanto nosotros comenzamos a expandir nuestra conciencia y comenzamos a recuperar los recuerdos de nuestra verdadera naturaleza y de nuestra identidad divina, como dice el curso, observamos el altar profanado y eso nos aterroriza. Bien. Luego hay otro concepto del curso sobre la curación que nos va acercando un poco al reconocimiento de nuestro hermano como un ser idéntico a nosotros en su realidad. En ese sentido, el curso nos dice que tenemos que empezar a contemplar la relación con nuestros hermanos como un encuentro santo. El encuentro santo implica que todos los personajes de esa obra de teatro diseñada por el ego, cuando tú te relacionas con ellos, empiezas a contemplarles como realmente son. Eso es una herramienta potentísima para corregir la percepción. Yo en sesiones de terapia individual, uno de los primeros ejercicios que recomiendo es precisamente
en el trato diario con el resto de las personas, comenzar a contemplarlas como lo que realmente son, teniendo en mente toda esta información sobre ese proceso desde la separación hasta el punto en el que estamos ahora mismo. Dice Enrique que siente que no se haya contestado a su pregunta. Vamos a verlo. ¿Por qué quito mi mirada de la curación milagrosa pensando que no es posible? ¿Es miedo al amor? Bueno, lo que habíamos establecido antes es precisamente el miedo a la liberación. Si yo, para poder liberarme, tengo que empezar a desidentificarme de mi personaje, del escenario y del resto de personajes, si yo no tengo clara cuál es mi auténtica identidad, ¿qué me queda? En ese sentido, hay un miedo terrorífico a la liberación. Por otro lado, el curso también establece que hay un miedo a afrontar lo que nosotros pensamos que hemos hecho. Porque todo esto ha sido un sueño, pero nosotros sí pensamos que hemos traicionado a nuestro creador y que podemos ser represaliados por él. En ese sentido, adelantando un poco lo que hablaremos después o en otra sesión, y enlazando con una cosa que hablaba esta tarde con otra persona, ¿qué ventajas obtenemos nosotros de la enfermedad? Porque el no querer afrontar una curación tiene mucho que ver con el apego a la enfermedad. ¿Y por qué uno querría estar enfermo? ¿Cuál es la razón de que una persona se apega a la enfermedad? Hay un capítulo o un epígrafe del curso que habla del cuadro de la crucifixión, que no es ni más ni menos que desenvolverte por el mundo enseñándole a los que te rodean lo que han hecho de ti, lo culpables que son debido a cómo estás tú, estableciendo que la causa de cómo tú estás, de tu enfermedad, de tu tristeza, de tu sufrimiento, están los demás. Desde el momento en que una persona obtiene una compensación por proyectar la responsabilidad de su propia situación sobre los demás, haciéndoles culpables, ese aguijón de la culpabilidad del que habla el curso le está proporcionando al enfermo una cierta sensación de control sobre los demás, una cierta sensación de que les tiene cautivos en esa culpabilidad. Es como, veis lo que habéis hecho conmigo, estáis condenados debido a mi enfermedad. Pareja, de amistad, sino siempre teniendo una parte de ti que es consciente de lo que el otro es. Porque si eres consciente de la auténtica realidad del otro,
estás compartiendo la visión del Espíritu Santo sobre esa otra persona y estás reforzando en él la liberación, la aceptación del milagro, la corrección de su pensamiento sobre sí mismo. Si no estás mostrándole a la otra persona que es culpable de lo que a ti te sucede, estás posibilitando que esa persona se vea liberada. Vamos a leer, que hace ya rato que no leo, a ver qué se va diciendo. La curación es cuando dejamos de enfermarnos a nosotros mismos. Perfecto. Sí, efectivamente, hay un apego a la enfermedad que comentábamos antes, viene directamente de ese afán de tener un dominio sobre los demás. Porque el que está enfermo pretende tener a los demás atados a través de la culpabilidad que sienten por su estado. El que está enfermo en cualquiera de sus manifestaciones. Precisamente, una forma de actuar, es una de las variantes del encuentro santo, es actuar con tu hermano de forma que él en ningún momento perciba que te ha podido causar ningún mal. Porque a partir de que tú actúes de esa forma, estarás reforzando la invulnerabilidad, tanto en ti como en él. Eso venía un poco a colación de esa pregunta tan concreta que se ha hecho de la transmisión de una enfermedad, ¿no? Es decir, si nosotros a partir de la transmisión de la enfermedad nos pasamos el resto de la vida enseñándole a esa persona el cuadro de la crucifixión, mira lo que has hecho conmigo, no nos liberamos ninguno de los dos. Sin embargo, si nuestra forma de actuar con esa persona es mostrarle que nada de lo que haya hecho te ha afectado, la curación se produce en ambos. Esto es una cuestión que simplemente si la pudiésemos aprender con claridad hoy, ya habría merecido la pena la sesión. Dice Richard, cuando dejas de beber te puedes haber curado de un efecto llamado alcoholismo, pero si no te unes a tu fuente puedes reemplazar tu desilusión por otra ilusión, efectivamente. De hecho, otra de las cuestiones que establece el curso con claridad, lo establece hablando de la totalidad del reino, es que cuando tú te curas, es una curación total, porque el contenido de todos los problemas y todos los conflictos es el mismo. Y si tú realmente has alcanzado la curación, esa curación la has alcanzado para todos los problemas, con lo cual no sustituirías una enfermedad por otra. Cierto es que nosotros tenemos que ir de nivel en nivel, porque así hemos diseñado esta experiencia, totalmente fragmentada en niveles. Y tenemos que ir de lo más complejo, de lo más denso, ir resolviendo para poder luego ir integrando conceptos más elevados. Pero también es cierto que la mentalidad recta no se va a conseguir sino con una curación completa. Y la curación completa va a implicar la curación completa en todas las formas en las que la enfermedad o los problemas se puedan presentar. El tema de las adicciones es un tema que, como bien sabéis, pues es un tema muy candente ahora mismo en la sociedad
las adicciones de todo tipo, y sencillamente responden a una sensación de carencia y de insuficiencia que nos lleva a intentar cubrirla con referencias externas. En cuanto una persona se vuelca hacia la referencia interna y empieza a trabajar con todos estos conceptos, es la forma más eficaz que hay de combatir cualquier tipo de adicción. Por eso son especialmente recomendables las terapias transpersonales, mucho más si es directamente inspirada en un curso de milagros, para tratar todo el tema de adicciones. Seguimos con las preguntas, Enrique. ¿Qué cosechamos con la práctica de un curso de milagros? Bien, un curso de milagros tiene un libro de texto, tiene un libro de ejercicios, tiene un manual para el maestro, tiene una clarificación de términos, tiene un anexo, vale. El libro de ejercicios es precisamente la práctica de un curso de milagros. Los ejercicios, ya sabéis que hasta el número 220 es una desprogramación del programa consecuencia del sistema de pensamiento del ego, y del 220 en adelante es una reprogramación según los conceptos que establece el curso, que son precisamente los del sistema de pensamiento del espíritu. Entonces, ¿qué cosechamos con la práctica de un curso de milagros? Desprogramar y reprogramar. En palabras del curso, olvidarnos de lo que con tanto esfuerzo hemos aprendido con el diseño del ego de esta experiencia de mente y extrema, y poder comenzar a recordar nuestra naturaleza, la de los demás y la del mundo que nos rodea, como base para poder empezar a cambiar esa percepción e irla corrigiendo. Casi me estoy divirtiendo con los comentarios mucho más que con la charla. Muy bien. Fenomenal. Bien, otros conceptos que establece el curso es que curar es hacer feliz. Para ser feliz tiene que haber dicha, tiene que haber ausencia de sacrificio. Este es otro concepto muy importante que se puede llevar a la práctica de una forma inmediata. Siempre que en cualquier situación en la que nos encontremos percibamos que hay sacrificio de algún tipo, eso no está en consonancia con nuestra naturaleza dichosa y feliz, plena y abundante. Con lo cual, tenemos que interiorizar que tiene que haber otro camino. No podemos ya seguir el paradigma del ego. Hay mucha gente que es defensora del sacrificio. De hecho, durante toda la historia de la humanidad se ha defendido la expiación como sacrificio. ¿En cuántos casos las religiones han establecido el sacrificio del cuerpo para aplacar la ira de los dioses, por ejemplo? En ejemplos extremos se sacrificaba a la gente, pero seguimos teniendo la presencia del sacrificio completamente instaurada en la sociedad, en las religiones, en las instituciones. Tenemos completamente instaurada la idea de la escasez, de que hay que buscarse la vida,
de que hay que planificar, de que hay que sufrir, de que hay que sudar la gota gorda para poder conseguir llegar a algo, para obtener. Siempre que encontramos sacrificio en el desenvolvimiento de nuestra experiencia, tenemos ya una pauta por la cual sabemos que no va por ahí el asunto. Es una enseñanza, la del sacrificio, completamente contraria a la del curso. Entonces tendríamos que decir, ¡qué alegría! Es decir, que no tenemos que seguir en absoluto el sacrificio. Pues no. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos tenemos que buscar la vida. Bien, una cosa es que a efectos prácticos seguimos creyendo que estamos viviendo este paradigma, y otra cosa es que tenga que haber sacrificio. Es muy diferente. El sacrificio hay que erradicarlo, hay que no estar en el sacrificio. Bien. Bueno, el curso de milagros, en curso de milagros hemos dicho que establecía la curación como un resultado de las enseñanzas del Espíritu Santo y de cuestiones tan centrales y tan importantes para esas enseñanzas como el encuentro santo, el instante santo, la relación santa. En cuanto a las enseñanzas del Espíritu Santo, en primer lugar, lo que se vierte en una serie de capítulos del curso son las lecciones del Espíritu Santo, que son las lecciones del amor. En ese sentido, pues hemos hablado ahora mismo, por ejemplo, del sacrificio. El sacrificio, efectivamente, pues podemos ver claramente la postura del curso cuando habla de la crucifixión y del mensaje de la crucifixión. Al hablar de la crucifixión, lo que nos establece Jesús es que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución. Esa es la enseñanza práctica más importante que nosotros tenemos que llevarnos para la vida diaria. El mensaje de la crucifixión fue el recurso extremo al que acude Jesús para demostrarnos que no debemos reaccionar ante cualquier cuestión que suceda en la vida e interpretarla como una persecución que se nos hace, porque entonces volvemos a darle carta de realidad a la ilusión, volvemos a establecer que todo esto no es un sueño y permanecemos aprisionados, porque en lugar de desidentificarnos del personaje, estamos viviendo esa obra de teatro como si nos estuviese ocurriendo realmente a nosotros. Hay otra práctica muy potente que se puede establecer, que es el símil de bajarse al patio de butacas y contemplar la obra de la vida desde allí. Esto es sencillamente una forma de comenzar a desidentificarse de lo que va ocurriendo, viviendo todo ese drama desde el patio de butacas, desde la seguridad que te da el hecho de saber que no eres tú el que está desempeñando ese papel, que no eres tú al que le ocurren las cosas que se han diseñado allí. De esa forma puedes contemplar cómo se van desarrollando todas esas experiencias sin identificarte. Al no identificarte, no vas a reaccionar. Al no reaccionar, no vas a dar carta de realidad a todo lo que allí ocurre. Al no dar carta de realidad, vas a permitir que empiecen a entrar esas correcciones del pensamiento que son los milagros.
Eso te va a permitir aceptar el proceso de expiación. Eso te va a permitir empezar a contemplar la relación con los demás con una mentalidad corregida. Y la consecuencia de todo ello será la curación. Bueno, como teníamos previsto, queda todavía un 70% de cuestiones que hablar de la curación y se está acercando la hora de cierre. Me dice Raisa que tiene que cerrar y yo lo que espero es poder seguir disfrutando de vuestra compañía y poder seguir aprendiendo con vosotros y volver otro día. Por supuesto, en cuanto me digáis, acepto la invitación y continuamos con la curación y en otro momento con otros programas. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos y a empezar a aplicar esas cuestiones prácticas que estamos hablando. De prospector, ¿por qué ENIC? Me preguntan. Bueno, una prospección es una excavación en búsqueda de minerales, ¿no? Yo hago prospecciones en busca de oscuridad para deshacerla.